El humo, él lo ingiere y de esa manera se intoxica. Como si estuviera haciendo un barbecue, pero se está como masturbando. ¿Qué es lo que está haciéndose? ¿Pero qué tipo de nota es esa? Ese es su placer, drogarse. Es lo bonito de la vida. Estamos viviendo en un mundo totalmente desconcertante. Ella me está reemplazando por el gimnasio. Porque no me quiero revolcar en la cama todos los días, porque mi vida no es la de una pornostar, hasta que se compra una vagina de plástico, no sé. ¿Tú tienes orgasmos cuando haces ejercicio? Para nada. Y hay un problema de matemática. Él quiere más, tú quieres menos, y la cuenta no da. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. El escritor irlandés George Bernard Shaw dijo: el vicio es un derroche de vida. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, su placer lo va a llevar a la muerte. Es mi rollo. Ella sufre con lo que yo gozo. Buenas tardes. Buenas tardes. Gema, explícame por favor tu demanda contra Paco. Dime lo que exiges para resolver este caso. Buenas tardes, doctor Apolo. Buenas tardes. Yo vengo a demandar en este caso a mi medio hermano Paco por la cantidad de $3,000. Por consecuencia de gastos médicos por una intoxicación. Y además le exijo que se atienda, que se rehabilite con profesionales, porque él tiene ya una adicción muy, muy grave. Si él no atiende mis condiciones, que se salga de mi casa. Que se salga de tu casa. Es casa de los dos, pero realmente él no mantiene la casa. Yo soy la que trabajo y él todo el día se está drogando. ¿Y por qué la casa está a nombre de los dos? Paco es un medio hermano mío. Recientemente está aquí en Los Ángeles. Él lleva 6 meses apenas. Mi papá lo reconoció cuando él tenía 15 años. Sí, yo tengo 27. Mi papá compró un departamento porque él quería darle una nueva vida a Paco. Él estaba llevando una vida... ¿Divertida? Drogas, vagabundo. Y entonces tu papá lo recompensa comprándole un departamento. Quería que conviviera conmigo, que le brindara una oportunidad de tener una familia. Entonces lo manda acá conmigo. Dice, bueno, convivan los dos, les compro un departamento para que estén como hermanos. Perfecto, yo le doy la bienvenida, lo quiero apoyar, lo reconozco como mi medio hermano, pero ¿qué hace? Hace 6 meses yo llego a casa, encuentro olor a humo, cenizas. Él no tiene comunicación conmigo, no se quiere comunicar, no me habla todo el día. ¿Cómo me voy a llevar contigo si todo el día estás tú fuera del departamento? En el baño, pues? Yo salgo a trabajar, doy clases, regreso, o si no hay amigos, está encerrado. Tengo amigos, bueno, ¿tú no los tienes? Hace un mes, yo descubrí que él se droga en nuestra casa. Yo llego, lo encuentro intoxicado, yo llamo al 911 y me confirman que la ceniza que estaba en la casa, el humo, él lo ingiere y de esa manera se intoxica. Pero ¿qué humo es? ¿Humo de qué? La parrilla, él prende cenizas con el humo. Con una parrilla de barbecue, como si estuviera haciendo un barbecue. Exactamente. Con el humo de las parrillas él se intoxica. ¿Pero qué tipo de nota es esa? Yo siempre estaba confundida. Yo le decía, pero es que huelo a humo. O sea, ¿quién está cocinando? Se va a incendiar el edificio. O sea, dentro de un departamento, imagínate. O sea, dentro del departamento. ¿Y qué efecto? O sea, ¿en qué condiciones tú lo veías? Como ido, como drogado, como... Una vez llegué a la casa y él tenía una bolsa en la cabeza. Yo dije, ¿se quieres? O sea, él no tiene comunicación conmigo, por eso estoy tan desesperada.
¿qué te pasa? Una bolsa plástica en la cabeza. Así es. Pero se quiere matar el hombre. No, no te importa nada, así siempre me contesta. No tengo comunicación con él. Es la verdad, tú nunca La estás vez- aquí. Sí, sigue. Sí. Cuando yo lo encuentro intoxicado, como cuando llamé al 911, los paramédicos me confirman que él se intoxicó con el humo que él prendía. Pero él jamás me quiere responder nada. Yo tengo una evidencia. Yo le entregué mi videoproducción. Vamos a ver para la evidencia. evidenciar. Vamos a ver la evidencia, por favor. ¿Le pusiste una cámara oculta? Claro. Ok. Pero se está como masturbando. ¿Qué es lo que está haciéndose? Ahora me entiende lo desesperada que estoy. O sea, Él se droga con ese humo, se masturba. Ese es su placer. Drogarse, intoxicarse. Es lo bonito de la vida. Pero con su placer puede quemar el edificio y él no lo entiende. Yo Claro. respeto que sea su placer, pero que no incendie el edificio. Corra en riesgo mi vida. entonces los $3,000 que le estás pidiendo fueron por daños que sufriste tú por el humo también que inhalaste. Yo pagué. Cuando gastos él llamó, médicos, cuando llamaste exacto. la ambulancia a él. Yo Ok, pagué perfecto. gastos médicos. Y que se someta a una rehabilitación. Claro, por su adicción, Cosa que humo, nunca voy a intoxicarse hacer, y nunca masturbarse, voy a hacer por eso. favor. Sí, no, Que él estudie hay que darle algo que- algo severo. Ok, perfecto. Doctora, yo le voy a contar. Yo toda la infancia estuve solo. Solamente tenía a mi madre. Mi padre me reconoció hace poco. Bueno, en la está bien, pero adolescencia. tenías a tu madre. Yo ¿Tu tenía a mi madre era madre. buena? ¿Era buena? Sí, era muy buena. Todavía está viva. Muy buena y ella es muy humilde, es pobre. Entonces yo desde chiquito tuve que buscar esas amistades, ese padre que me faltaba. Entonces yo empecé a buscar amistades, lacras, rateros, narcotraficantes. Ese es el tipo de amigos yo que mete estaba en al ese departamento ámbito donde yo porque estoy. ellos me adoptaron como su familia. Ellos me adoptaron. O sea, esa fue la figura paterna que tú buscaste. Exactamente. Que es más o Entonces, menos la desde que los tienes. 12 años, yo la verdad sí utilicé todo tipo de droga, legal o ilegal. Entonces, ¿qué pasa? Conozco una mujer 15 años mayor que yo, tenía 19, ella 36. Aguanta ahí, que voy a hacer un corto receso. Y a la vuelta me continúas la anécdota de la mujer 15 años mayor que tú. Regresamos enseguida. La asfixiaba con la toalla, eso era lo que más Qué me sexy, gustaba. qué sexy. Sí, no, rico. No. Cuando estaba casi inconsciente era cuando llegábamos al orgasmo. Empezaba a llenar el monóxido de carbono, súper padre, sí Divino, estaba. qué Sí, padre, sí. padrísimo. Estábamos ya. ¿Por qué no trabajas? A ver si te inspiras en otras cosas. Caso cerrado.